Hola, bienvenidos, muchísimas gracias por estar ahí escuchándonos o viéndonos. Este es el podcast Se Tenía que Decir, es una producción de Espacio Libre y Paquimedia Comunicaciones. Yo soy Willy Vázquez, el Paqui, y... Yo soy Paco Pérez García, Paco al Sur, cuenta en Twitter y en Instagram para que nos puedan seguir y nos puedan también dejar sus comentarios respecto a esta producción. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estamos? Muy bien, pese a todo, estamos empezando el 2023 con nuevos ¡Feliz proyectos. año! Feliz año también. Y feliz ¿Hasta año cuándo a se todos. puede decir feliz año? Esa es una gran pregunta. Hoy estamos grabando este podcast el 9 de enero y hoy en las mañanas aún he dicho feliz año a algunos contactos. Así que imagino que hasta el 15 va bien de nuevo. Una fecha promedio. Más o menos. Déjenos en sus comentarios hasta cuándo dicen feliz año. Este es un podcast de comentario político. Paco y yo somos periodistas y no queremos ser pues tampoco la prensa alternativa ni la prensa basura, sino una prensa que trate de decir las cosas que a veces de repente no se dicen en algunos espacios. Y esa es un poco la idea de este podcast. Agradecemos mucho a los que se toman el trabajo de vernos en YouTube o de escucharnos a través de la plataforma de podcasting y les agradecemos desde ya que compartan y comenten este trabajo periodístico con sus contactos, con sus amigos, con sus enemigos y con todo quien quiera o piensen que pueda ser una buena idea escucharnos o vernos. Paco, yo tengo 3 temas para comentar rápidamente al inicio del programa. Primer programa de Se Tenía que Decir. Quizás desde el punto de vista regional, nacional. Y con eso más adelante vamos a hablar también con nuestra primera invitada, y lo vamos diciendo una vez para generar expectativa. Vamos a tener a Mirta Vázquez, expresidenta del Consejo de Ministros y también del Congreso de la República en su momento. Y vamos a hablar de temas bien interesantes. No nos dejen de escuchar. El primer tema, las protestas al interior del país tienen un común denominador. Todas son en el sur. En el norte, Vichayito, las playas de Tumbes, todo es full turismo. Y desgraciadamente en Cusco y toda la parte del altiplano, muchos emprendedores, que es lo que se quejan los emprendedores, han perdido pues sus reservas y demás. Pero esto es parte, me parece a mí, no sé qué te parece a ti, Paco, de un problema estructural. O sea, no es de ahorita, no nos tiene que sorprender, oye, ¿por qué se están levantando en este momento justo ahora, no? Esto de hace años. ¿Tú cómo lo ves, Paco? Si uno mira los últimos mapas electorales en el país, las elecciones presidenciales, las que en aquellos tiempos nos decían que los presidentes gobernaban 5 años, no como ahora, vemos los colores que se van marcando en el mapa, ¿no? Y siempre el voto de la zona sur, de la zona oriente, todo lo que es la Amazonía, dista mucho de lo que se vota en Lima, lo que se vota en el norte, ¿no? Hay una distancia, una mirada totalmente distinta de cómo se está dando esta figura. Y las últimas movilizaciones no son una sorpresa, no son una cosa que se diga, ok, es gente que se está moviendo por intereses, porque los están asusando. No, es gente que desde hace mucho tiempo está mostrándose en contra de las decisiones que se toman en Lima y sobre todo en Lima, más que en el resto del país, sobre todo en Lima, de la manera en que los políticos están tomando las decisiones, cómo se está gobernando, cómo los electores en Lima estamos tomando decisiones que finalmente no son las que representan a todo el país, a pesar de la fuerza numérica que tiene en votos la ciudad de Lima. Entonces, hay una posición, una mirada de cansancio, de hastío, de lo que viene sucediendo y de lo que muchos sociólogos de izquierda, sociólogos progresistas, hablan constantemente. Yo sé que te da un poquito urticaria cuando digo izquierda, Willy, pero están ahí estas miradas de estos llamados poderes fácticos, ¿no? Estos poderes representados por la CONFIEP, por los medios de comunicación, por los grandes empresarios que están detrás de los hilos que se mueven siempre en las esferas de poder, y ese es un poco el desaliento que hay también en ciertos puntos del país, ¿no? Pero hay mucho de cierto, porque si analizas, dejando un poco de lado los apasionamientos, hay unos hilos ahí que se mueven invisiblemente siempre. Por ejemplo, los que se están moviendo alrededor de la presidenta Boluarte. Es decir, Boluarte ha sido ministra de Castillo hasta no hace muy poco antes que caiga. Y fue una dinámica del centro, le decían a ella. Y ahora es la Dalit del Frente Cívico Militar,
el viceministro de Defensa acaba de decir esta mañana que estamos en un gobierno cívico-militar. O sea, ya no lo ocultan, ¿no? Es muy grave eso porque nos puede llevar a cosas mucho más serias. Y también está en debate, por ejemplo, porque muchos de los que escuchan un argumento como los que has dado, Paco, dicen, pero claro, pero en el sur tienen sus gobiernos regionales y ahí tienen su presupuesto y tienen su plata que está malgastada, le hacen el monumento al sombrero, qué sé yo. Claro, de repente ese esquema de centralización está mal diseñado, que estuvo mal diseñado, me parece, desde el inicio, y ya hizo implosión. ¿Cuántos de los gobernadores regionales que hace 9 días han asumido, tienen procesos con la justicia? Creo que el 80%, si no me equivoco. Entonces, también hay un debate que se debe abrir al respecto de la regionalización. Es momento de una federalización, es momento de una decisión del sur. ¿Por qué no debatirlo? No estoy diciendo, ahorita de repente ya la DIRCOTE nos escucha y me manda a la fiscalía. Ahorita Rosángela Barbarán nos abre proceso y que nos declaren personas no gratas. Pero no, o sea, al margen de la broma, son temas que deberían discutirse, que deberían plantearse, que deberían debatirse tranquilamente. El tema de la federalización, el tema de la Asamblea Constituyente, el momento constitucional. O sea, son temas que deben estar ahí para debatirse, no decir, no, este es un tema de rojos, de terrucos, de comunistas. No, hay que plantearlo, hay que discutirlo. O de fachos, ¿no? Fachos, DBA, fujimorista. Claro. Cuando ya te pongo, y eso es lo que tiene que quedar bien claro, cuando yo te pongo un adjetivo, no hay debate posible. Sí, ya se rompe todo. Y es lo que necesitamos hacer, debatir, conversar. ¿Por qué vamos a odiar? Muchos nos pueden comenzar a decir rojos o tibios. No, ahorita somos tibios, ¿no? De repente ya nos dicen que somos del Partido Morado y cosas así. Dejemos de adjetivar y debatamos. Nosotros, por ejemplo, en este podcast ponemos las cosas para el debate, las ideas para el debate. Otro de los temas que quería comentarles a todos ustedes y a Paco también es el Congreso, la labor que está haciendo el Congreso en este momento y cómo vamos a llegar a tener unas elecciones adelantadas o no. ¿Cuáles son las reformas políticas que debe hacer este Congreso? Reformas políticas deben haber, sí, definitivamente sí, pero este Congreso está capacitado y tiene la legitimidad popular para hacerlas. Un Congreso que en su mayoría, la que maneja ahora el Congreso, la derecha, ha gritado fraude permanentemente y quiere bajarse a las autoridades de los organismos electorales. Ojo que los organismos electorales están bajo ataque. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y quienes quieren perpetuarse en el poder para tener sus joyerías o defender lo que representan, los intereses particulares que representan. Vamos a llegar a tener, ¿tú crees, Paco, la segunda votación del adelanto de elecciones? ¿Hacia dónde va el Congreso? ¿Cómo lo ves? A ver, para empezar, han tomado la medida del adelanto de elecciones de acuerdo a cómo estaba la calle también, ¿no? Porque la calle ha metido presión, bueno, lamentablemente han habido este tema de los muertos, ¿no? Y de todos los daños que ha habido a la propiedad pública y privada, pero es un poco la explosión ya de todo esto que el mismo Congreso también ha ayudado a generar, ¿no? O sea, tú no puedes ir a una conversación política diciendo, la gente nos respalda y si cierran el Congreso la gente va a salir a respaldarnos. La gente ha salido a marchar para que se vayan, ¿no? La gente ha salido a protestar para que se vayan. O sea, si ya Castillo se fue, los siguientes en irse son ellos. Eso es lo que la gente está diciendo y está pidiendo, porque Castillo le ha fallado a la gente que está movilizándose en este momento. Habrá algunos sectores que todavía dicen, sí, pues Castillo tiene que regresar, libertad para el profesor Castillo, ya, ok, que están ahí, están inmiscuidos en algunas protestas, ok, pero un porcentaje amplio se fue Castillo, cometió la pavada que hizo el año pasado, los siguientes en irse tienen que ser los congresistas. Entonces, ¿cómo puedes trabajar tú con un Congreso que está de espaldas a la gente, que no mira lo que está pasando en la calle y que sale a proponer sus propias reformas, que vive en una burbuja? O sea, sale Montoya a decir que le disparen a los manifestantes, sale Roselia Muruza a decir que se vayan los del jurado de elecciones y de la OMPE, sale Rosángela Barbarán a final de año a decir que es la mejor congresista y la que más proyectos ha presentado. O sea, ¿de qué me hablas? ¿No? O sea, no hay forma. Y personajes como Edward Málaga desaparecieron de pronto de la pantalla.
una Susel Paredes que se mueve de aquí para allá, estoy contigo, pero no contigo, pero en contra de todo y a favor de todos. Es un poco complicado plantear un panorama político con este tipo de congresistas que inclusive, liderados por Muñante, están buscando su reelección, están buscando quedarse. Entonces, ¿de qué me hablas? Y siguen totalmente desconectados permanentemente, ¿no? Cada día están presentando proyectos de ley contrarios a lo que pide la ciudadanía, pero ellos dicen, pero yo salgo a la calle y me apoyan. Tu familia no cuenta, pues, tiene que salir a la calle realmente, ¿no? Lamentable lo que pasa y bueno, vamos a seguir denunciándolo y también lo conversaremos más adelante. Un tercer tema, y también para terminar esta pequeña, poquito larga presentación, es 1 de enero comienzan los nuevos alcaldes, no solamente en todo el país, con cada una particular manera de ver su ciudad, ¿no? El Huaco Moche, el alcalde de Trujillo, con su banda presidencial. Por otro lado, en Tacna, me parece, no recuerdo bien ahorita, puedo estar fallando, pidiéndole que se case a la novia, a la prometida, en plena toma de mando. Pero aquí, en Lima, los alcaldes no solamente le han cambiado los colores distritales de Renovación Popular, hay que decirlo tal cual, siendo algunos no de Renovación Popular, todo Lima es celeste ahora, ¿no? Todo Lima es celeste. Desde el alcalde de Lima hasta los alcaldes, por ejemplo, Alison en Magdalena, en Lince, hay una fiebre por quitar lo poco de espacios públicos y espacios ganados al peatón en esta fiebre loca de privatizar todo, de que el auto sea por encima del peatón y de que los pocos espacios públicos, por ejemplo, la pileta aquí en Chorrillos, esta de Guadulce, ¿no? Que las personas comenzaron a tomarlo como se toman en todas las grandes ciudades del mundo cuando hace calor, toman las piletas para refrescarse. Bueno, era muy fácil para el alcalde de Chorrillos cerrar la pileta para que no fastidien los cholos y se vayan a mojar a otro lado. Y también en Magdalena, como decía, en Lince y en otros distritos en donde se ganó espacios para el peatón, volvimos nuevamente al imperio del auto y de la privatización. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el afán que tienen los alcaldes por barrer de frente todo lo que han hecho los anteriores y responder automáticamente a un concepto de ciudad caduco en todo el mundo? ¿Tú qué crees, Pablo? Yo creo que ahí hay varias cosas, ¿no? Primero, este concepto adánico de que yo soy el primero y yo llego y tengo que volver a crear todo porque todo lo anterior estaba mal, ¿no? Que es un daño terrible que se le hace a las ciudades en general aquí en el país, más en Lima, donde hay 43 Limas, o sea, cada distrito se mueve de manera independiente y no le interesa lo que esté haciendo el distrito cercano, más cuando hay diferencias dentro del mismo distrito, ¿no? Un distrito que tiene algunas zonas bien adineradas, zonas que tiene pobreza marcada, vista, ¿no? Entonces es complicado eso. Y por el otro lado, yo creo que va por un tema de negocio. Va por un tema de negocio porque estás pensando en abrir cancha para parquear carros, empezar a cobrar, ¿no? Y seguramente generar mayores recursos, ¿no? En Miraflores han sacado las grúas, por ejemplo, ya. Es una medida interesante, han sacado las grúas, pero ¿de dónde van a sacar plata ahora? Ese es un poco el tema. Entonces, abramos cancha y volvamos a cobrar parqueo. Me imagino yo que por ahí debe ir un poco la lógica, ¿no? El destruir todo lo que se hizo anteriormente y generar espacios para generar dinero, para generar licitaciones, y tú y yo sabemos, Willy, y lo sabe cualquier periodista medianamente bien formado, que a nivel local en las licitaciones es donde está el negocio. Incluso en algún audio, no recuerdo si en el caso de Lavajato o en el Lavajuez, en algún momento se dijo, el negocio está en las licitaciones y en los peajes. Ahí está. Ese es el tema. En los cambios de zonificación. Además. En los cambios de zonificación. Es experto del señor López Aliaga, dicho sea de paso. Por ejemplo, ¿no? El señor Carlos Bruce también, que ha entrado a Surco. Ha puesto ya un sereno en cada esquina, literalmente tengo un sereno aquí en la esquina, cuando no había antes. Y bueno, te están hablando de cambios de zonificación en zonas totalmente residenciales para edificios y locales comerciales. Y recordemos pues que el señor Techito Bruce ha sido ministro de Vivienda varias veces y sabe cómo es más o menos y se maneja el negocio, sobre todo de privatización de espacios públicos, sino que le diga ahí a
a su zona. Que hay en Barranco, ahí su Barranco, ¿no? Sí. Esos son los temas que ponemos aquí para ustedes, que nos escuchan y que nos ven en esta primera edición del podcast Se Tenía que Decir. Y bueno, escríbanos si queremos, ustedes quieren plantear más temas, nosotros encantados de escucharlos e incluirlos en la próxima edición de nuestro podcast. Comenten lo que ustedes piensen, compártanlo también y vamos con la siguiente secuencia del programa. En esta secuencia, los bytes, hemos tomado en esta oportunidad 4 pequeños cortes de video, bytes que le llamamos los periodistas, que se han circulado mucho en la última semana, han circulado bastante, más o menos muchos de ustedes deben haberlos visto, y los vamos a comentar rápidamente junto con Paco, y también pues ver de qué se tratan. Se los describimos a los que están solamente escuchando el podcast. Entonces vamos con el primer video, que es sobre la represión policial grave y fuerte que ha habido en Juliaca, el día de ayer básicamente. En estas imágenes, para los que nos escuchan vía Spotify y demás plataformas de podcasting, se ve a un grupo de policías que están persiguiendo a manifestantes en Juliaca, tirando bombas lacrimógenas, y en un momento en una casa, y vamos a ver las imágenes, les tiran algunas piedras de un techo. ¿Qué hacen los policías? Les dicen algo, les dicen pare, no, comienzan a tirarles piedras a la casa, comienzan a vandalizar. Ni siquiera parecen barras bravas, ¿no? Lanzando piedras, rompiendo. Como una barra brava de cualquier fin de semana lamentable del campeonato local de fútbol, exactamente igual. Y al final, en una escena, pueden ver que le meten una bomba lacrimógena al segundo piso de esa casa. El siguiente video, que está dentro de lo que ha pasado en Abancay, es esto que hablamos más adelante, vamos a hablar más adelante de del niño que defiende a su madre, que su madre es totalmente repelida, empujada, vejada por la policía, y un niño de 14 años lo va a defender, y ambos reciben palos de parte de y la escena empieza con 2 policías lanzando a la madre, luego el chico se enfrenta a los policías, ¿no? Que están bien apertrechados con sus bastones y todo, y vienen más, son como 4 o 5. Y luego la escena esta de los policías volteando un mototaxi, ¿no? En un acto vandálico total. No solamente volteándolo, sino que quiere sacar la puerta, el policía quiere jalar la puerta, es más, termina arrancando la puerta del mototaxi. Todo esto sucedió en Juliaca el día de ayer, el último fin de semana, donde las protestas están totalmente desatadas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ha fallecido un niño que era trasladado, me parece, de una provincia del interior de Puno, por estos bloqueos de carretera, que también existe, que también hay personas que dañan propiedad privada y pública, hay esta especie de desprecio por el ciudadano, ¿no? No vamos a decir que estas imágenes que hemos visto y que hemos descrito no van a decir que son terrucos que estaban atacando a la policía. ¿Cómo va a atacar a la policía un niño de 14 años? ¿Cómo van a atacar a la policía? O sea, ya te tiran una piedra del techo de la casa, está muy mal. No le vas a tirar al segundo piso de tu casa, dentro de tu casa, no le vas a meter una bomba lacrimógena, ¿no? Y por otro lado, no vas a vandalizar como policía propiedad privada. ¿Dónde están los defensores de la propiedad privada? No los veo. Han vandalizado una mototaxi. Yo no escucho. Es que es una mototaxi, pues si hubieran vandalizado una camioneta, una Mercedes-Benz o un BMW en Lima, seguramente sí, pues ya estarían siendo procesados, estarían por tribunal policial y militar. Ya estaría el ministro del Interior en el Congreso. Claro. Totalmente, ¿no? Pero es la mototaxi de un cholo, pues de un cholo sureño, ¿no? Entonces, no pasa nada. Luego vamos a hablar con nuestra invitada acerca de ese desprecio que hay de parte de la policía con respecto a los manifestantes de provincia, porque en Lima pasa otro tipo de maltrato de parte de la policía, pero más que de parte de la policía, de parte de los medios. Otro de los grandes intereses que están en juego acá son los medios de comunicación masiva, los grandes medios. Miren cómo Latina, en un reportaje... multitudinarias y violentas, sino que revelaron las estrategias que ahora están utilizando los manifestantes para evadir la acción policial. Primero vemos cómo este grupo provoca a los policías y luego ellos disparan bombas lacrimógenas. Ahí entra en acción este sujeto bien protegido con una máscara antigás. Coge la bomba y la introduce en una botella de plástico de 5 litros que contiene una solución que increíblemente la neutraliza.
Todo lo que hace es sacudir la botella varias veces mientras recibe muestras de apoyo por parte de sus compañeros. Lo que hemos visto acá básicamente son las últimas movilizaciones en el centro de Lima, en donde personas están organizadas, porque así se organizan. Pasó en el 14 de noviembre del 2020, claro, en la toma de Merino, pasó exactamente igual, y allí fueron héroes de la democracia, donde esa solución mágica que tienen en esa botella, esa solución tan extraña, se llama agua. Ajá. Tiene agua. Esa es una solución seguramente promovida por guerrilleros cubanos que están acá infiltrados en el país, ¿no? Y que son financiados por el Foro de Sao Paulo. Si tú metes una bomba lacrimógena en agua y lo tapas, se neutraliza. Claro. O sea, acá no agua hay... con jabón, vinagre. Agua con jabón, ¿no? Sí, algo más. Pero vemos acá un personaje que también está dentro de este reportaje interesante. Porque son las imágenes de la cámara, las cámaras de la Municipalidad de Lima, que ahora sí funcionan. Cuando falleció Inti Bryan en el año 2020, no funcionaron. Pero aquí están prestas a grabar en detalle los botellas. Es que ahora somos potencia mundial, pues. Ahora Lima es potencia mundial, tienes entonces razón. Sus cámaras ya funcionan y graban en HD todavía. El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima es un viejo conocido, porque durante la época de Castañeda, y aquí el amigo Paco Pérez García, gran amigo de Castañeda, habla Castañeda, conoció bien a sus funcionarios, ¿no? Estuvo inmiscuido en una compra regular de armas de defensa personal o algo así. Estuvo este señor que ahora ha sido reciclado. Todos dicen, han reciclado gente de Castañeda. ¿Saben cómo se llama Renovación Popular antes? Solidaridad Nacional. Y solamente le cambiaron el color, el logotipo. Toda la gente es la misma. López Aliaga ha sido también regidor antes de Castañeda. El mejor alcalde de la historia de Lima. Y ese es el mismo López Aliaga ha dicho, va a reivindicar la memoria de una de las personas acusadas por corrupción más grave a nivel... Después, Villarán es una de las más casos de corrupción graves a nivel de la municipalidad de Lima. Un nuevo byte que quiero compartir que debemos compartir con todos ustedes es, voy a mi plaje, el de el Premier. Y sí quisiera analizar esto conjuntamente con Paco y con todos ustedes, amigos, porque las palabras, los decires y las formas, creo que en política dicen mucho más que los hechos mismos. Quisiera que escuchen lo que dijo Otárola luego de reunirse con la bancada de Fuerza Popular. Respetuosamente que evalúen la posibilidad de darnos la confianza, pero no una confianza dirigida al gabinete que en este momento presido, sino una confianza a la democracia, a la defensa del Estado de Derecho y a la priorización de grandes proyectos sociales que han estado lamentablemente trabados en todas las regiones. Yo quiero agradecer a través de ustedes nuevamente a una bancada que ha estado a la altura de las circunstancias y que sin ningún tipo de condicionamiento nos ha ayudado y nos sigue ayudando a superar algunos obstáculos de gobernabilidad que estamos seguros vamos a hacerlo en la perspectiva de garantizar la paz, la vida y un adecuado proceso democrático a favor de todos los peruanos. Así que mi agradecimiento a esta bancada, señora coordinadora, señora vocera y a todos los congresistas a quienes hemos escuchado con mucho interés y sobre todo con quienes pensamos trabajar, así como ustedes y con las otras bancadas con las que hemos dialogado, vamos a trabajar los grandes, pequeños y medianos proyectos del país. Tu audio, Willy. 3 veces agradeció a la bancada de Fuerza Popular. 3 veces. Con ellos todos parados ahí. Con Fuerza Popular. ¿Agradeció a las otras bancadas cuando se reunió? No. Fue especial énfasis con la de Fuerza Popular. Que nos ha ayudado a superar obstáculos de gobernabilidad, ¿no? Cuando los obstáculos para la gobernabilidad los ha puesto Fuerza Popular desde el día 1 del año 2016, del 28 de julio del 2016, cuando perdieron esta elección frente a Pedro Pablo Kuczynski, y de ahí ha venido esta bola de nieve gigante que nos ha terminado cayendo encima a todos con este gobierno medio extraño que tenemos ahora con Dina Boluarte, ¿no? Entonces, y resulta pues un poco irónico hablar de gobernabilidad y seguramente Otárola está pensando en lucha contra la corrupción,
y otras cosas más, rodeado a su derecha de Alejandro Aguinaga, ¿no? Exministro de Alberto Fujimori, procesado por el caso de esterilizaciones forzadas, y al otro lado, Patricia Juárez, exteniente alcaldesa de Luis Castañeda, vinculada en algunos casos también complicados dentro de la Municipalidad de Lima. En fin, resulta, si no fuera tan vergonzoso, diría que risible, ¿no? Pero en todo caso, sabrá el señor Otárola a qué árboles está arrimando para que le den sombra. Vamos a ver cómo le pasan la factura más adelante, ¿no? Una gobernabilidad que agradecen ellos que les logró lograr, digamos, ayudar a lograr una gobernabilidad. Recordemos que Dina Boluarte no fue procesada, digamos, inhabilitada o dentro de la Comisión de Acusaciones Constitucionales por esto del Club Apurímac, por una mayoría de Fuerza Popular. La presidencia de esa comisión también la tiene Fuerza Popular. ¿Por ahí será? ¿Quién sabe? Lo sabremos, como dice Paco. Acuérdense que tú haces pactos con Fuerza Popular, volteas y te ponen el puñal en la espalda inmediatamente. Si no, pregúntenle a Pedro Pablo Kuczynski. Y finalmente, para no aburrirlos con estos bytes, el de un tema que también va a ser muy, muy grave, porque estamos no solamente con un alcalde conservador, Rafael López Aliaga me refiero, al frente de Lima, sino los que quieren cambiar la historia y la narrativa de las cosas que pasaron en el pasado. Miren lo que dice el flamante alcalde de Lima con respecto a los lugares de preservación de la memoria en la ciudad. Vamos a escucharlo brevemente. Por favor, Carlos, de estos museos de la memoria y de la reconciliación, ¿ya? Que no tienen nada ni de memoria ni de reconciliación. Ahí no se escribe ni la memoria ni la reconciliación. Se escribe una narrativa donde los mismos guías que hay actualmente, ¿no?, te mienten descaradamente, poniendo a la Fuerza Armada como si fueran agresoras, a la Policía Nacional como agresora. Eso no es así. Han salido a la defensa de la patria porque es su misión. Entonces, basta ya. Y de reconciliación, nada. No reconcilian a nadie. Predican esto, pues, los baños de sangre, los ríos de sangre. Esa es su mentalidad, es esa. Entonces, sí te pido, Carlos, que por favor coordinemos desde Lima, desde Miraflores, con el Ministerio de Cultura y con la Embajada Alemana, para que esto sea administrado por la Fuerza Armada, por la Policía Nacional, que nos cuente la historia como es, como ha sido realmente. ¿Quién mejor que la Fuerza Armada y la Policía Nacional para decirnos lo que han sufrido? Y en mi caso personal de la Marina de Guerra, que ha dejado su vida peleando por la patria. Entonces, a mí no me cuentan cuentos. Yo tengo gente muy cercana que ha vivido esto en defensa del país. Entonces, que no, pues, Carlos, es el momento de poner orden, ¿no?, en la narrativa que nos quieren meter. Es momento de poner orden, Paco. Hay que poner orden y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional nos tienen que contar la historia cómo es. No, que nos cuenten cómo fue el manejo del cuartel Los Cabitos en Ayacucho, donde seguramente no torturaron ni desaparecieron personas. Que nos cuenten qué hizo el comandante Camión, infante de Marina, la Marina a la cual aprecia el señor López Aliaga, que nos cuente qué hizo en Huanta, en Ayacucho, ¿no? Donde seguramente tampoco participó en matanzas ni en masacre. Que nos cuenten qué pasó en Putis, donde seguramente no murieron 123 campesinos que fueron obligados a cavar sus propias tumbas, ¿no? Seguramente, ¿no? Seguramente esas cosas no ocurrieron. Que nos lo cuenten, pues, los amigos del señor López Aliaga, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Es la avalancha, es avasallar todo lo que tenga que ver con memoria colectiva, todo lo que tenga que ver con resarcimiento, con políticas de derechos humanos. Es lo que se quería desde hace mucho tiempo, y López Aliaga, que ahora ya no puede cumplir con esa promesa de campaña de votar a Castillo, porque ya lo hizo el mismo Castillo en su momento, ahora tiene que apuntar hacia otra cosa, ¿no? Y qué mejor que ir contra algo que simbolice los placeres de esta derecha media, ¿no?, de esta DBA. Vayamos contra los sitios de memoria, vayamos contra los temas de derechos humanos, porque eso es de caviares, es de rojos, de terrucos y de gente que no sabe y que no ha vivido la historia del Perú, ¿no?
no solamente los organismos electorales están bajo ataque, sino también la memoria está bajo ataque, lamentablemente, en una gestión que está inaugurándose de una forma muy preocupante, por decirlo menos. Ese es más o menos el esquema de este segmento. Ponemos bytes que se han sido bastante virales, los comentamos un poquito y también invitamos a ustedes a comentarlo a través de nuestras redes. El Paqui en Twitter, el Paco al Sur también en Twitter, que estamos bien activos ahí. Esto también en el canal de YouTube de Espacio Libre, pueden dejar sus comentarios, vamos a leer todito. Los haters también nos encantaría que nos digan, siempre y cuando sean con argumentos. Vamos entonces con la siguiente secuencia, que ya es con nuestra invitada. En esta parte de nuestro podcast, primer episodio de Se Tenía que Decir, tenemos la conversa. En este espacio invitamos a personajes relevantes de la política para un poco conversar acerca de los últimos acontecimientos. En esta oportunidad tenemos el agrado de que nos acompañe Mirta Vázquez, quien fue presidenta del Congreso en su momento, en legislaturas pasadas, y también fue presidenta del Consejo de Ministros en el gobierno anterior de Pedro Castillo. Entonces ella está muy empapada de cómo es el devenir político en ambos poderes del Estado. Mirta, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. A ti. Quiero empezar la conversación un poco atendiendo lo último que está pasando en el sur. Hemos tenido protestas con lamentables fallecimientos, primero en Apurímac, luego en Ayacucho, en Cusco. Pasado las fiestas, se ha centrado todo en Puno, con todo lo que hemos visto, aterrados de cómo ha sido la represión policial por allá. Y siempre es en el sur, siempre es en esa zona donde Castillo, por ejemplo, tuvo su mayor votación y también su mayor aceptación durante su gobierno. Y siempre es en el sur donde el chorreo económico no llega siempre como en otras zonas del país. Entonces, la pregunta es, estas agitaciones, estas movilizaciones, estas protestas, ¿se dan porque son terrucos, porque son asusadores, o hay un problema estructural de décadas en esa zona, Mirta? Sí, es una pregunta de fondo muy importante, creo, porque creo que en este momento, sobre todo, tenemos que hacernos esa interrogante y hacer una reflexión profunda de qué significan estas manifestaciones que empiezan además a tomar, digamos, una connotación mucho más fuerte en estos últimos días. Acabo de ver en las redes sociales que en este momento cómo los aymaras están llegando a Puno, cómo se están movilizando, cómo pretenden además llegar hasta la capital. Y creo que es una expresión muy fuerte de lo que está sucediendo en el país y tenemos que entenderla en su real dimensión, evitando esas calificaciones, yo creo, simplistas y absolutamente alejadas de la realidad, diciendo de que son gente violentista, son remanentes terroristas o que son gente que tiene algún interés específico en generar, digamos, caos en el país. Partiendo del hecho de que en toda protesta y en toda manifestación pública pueden haber y siempre hay elementos distorsionantes, es decir, siempre va a haber el aprovechamiento de alguien que quiere imponer posiciones radicales, que efectivamente tiene un interés. Eso sucede en todas las protestas, en todas las manifestaciones, pero calificar esta suerte de movilización social como la expresión del terrorismo me parece un gravísimo error. Lo que has planteado me parece central en el sentido de que este es un problema estructural, ¿no? Y creo que hay que leerlo además teniendo en cuenta que incluso el voto por Castillo es una expresión de esta protesta por la postergación histórica que ha habido en estas poblaciones. Entonces, esto empieza incluso en el hecho de tomar una decisión de poner a un presidente que consideran que de alguna manera va a atender esas postergaciones y ese maltrato histórico que estas poblaciones han sufrido. Entonces, por eso es que hay que entenderse que a ellos les afecta de particular manera
el derrocamiento, digamos, del presidente Castillo, que es un derrocamiento que casi provocado por él mismo, también hay que decirlo, por esta gestión que hizo, que fue una gestión que tampoco respondía, digamos, a lo que la población estaba demandando, pero realmente la población sentía, y como lo dicen incluso muchos de ellos, ¿no? Nosotros lo pusimos y nosotros éramos quienes teníamos el derecho de sacarlo, ¿no? Entonces sí creo que hay que entender esto en ese contexto mucho más amplio, por qué la votación y por qué el respaldo a Castillo, por qué ellos sienten en este momento que hay una situación en la que se le está dando la espalda a la población, porque claro, el presidente Castillo cae y asume una presidenta que empieza a gobernar con los grupos históricos de derecha, que además han estado también muy involucrados con la corrupción, que además han sido los que han diseñado estas muchas veces agresivas contra estas poblaciones, que siempre hablaban del tema del chorreo económico y que fue una farsa total, ¿no? Entonces, su reclamo es a esta situación estructural que viven, el volver, digamos, a ese tipo de gobiernos que siempre les ha demostrado que les da la espalda, ¿no? Ese es finalmente en el fondo el reclamo que hacen. Y lo tercero que creo que hay que entender es que estas poblaciones, al generar, digamos, por ejemplo, ¿por qué en estos últimos días la población afianza sus luchas? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, ahora los aymaras, la gente de diferentes zonas de norte y sur de Puno, empiezan a llegar hasta la capital? Hay una reivindicación no solamente étnica, hay una pretensión de reivindicación por estos maltratos históricos de esas poblaciones campesinas, indígenas, pero también ellos sienten que se vuelve a presentar una suerte de agresión, incluso que tiene muchas connotaciones racistas contra ellos, porque miren cómo ha sido la represión, por ejemplo, en otros lugares como en la capital. En la capital a ningún policía se le ocurriría, por ejemplo, ir y golpear de manera impune a una madre y a un hijo, digamos, en plena calle, ¿no? Claro, que es una de las escenas que hemos visto en estos días, ¿no? Una de las escenas muy fuertes que vemos. En la capital no se les ocurriría disparar como lo hacen acá, incluso desde helicópteros, por más que sean bombas lacrimógenas, no se les ocurriría hacer. En las provincias, en cambio, esto es un tema que se ha visto de manera recurrente, y no solo en el sur del país. Nosotros aquí en Cajamarca lo hemos vivido. Por ejemplo, en las manifestaciones del 2012 contra Conga, esto pareció una guerra, porque nos sitiaron de policías, de militares, y era impresionante cómo la policía y cómo los militares en estos escenarios de provincias donde se menosprecia mucho, digamos, al provinciano mismo, cómo son capaces de endurecer, digamos, sus actuaciones, y lo hemos visto en Puno, porque ahora se pueden registrar, digamos, estas imágenes golpeando a la gente, cómo disparan incluso desde helicópteros, cómo es que vandalizan bienes de la manera más impune. En Cajamarca recuerdo mucho yo una frase de un policía frente a lo que a una pobladora lo cuestionaba, ¿no? Una pobladora en Cajamarca le dice al policía, ¿por qué nos tratan así? Porque es que disparaban, digamos, de manera indiscriminada, golpeaban a la gente, pateaban las ollas comunes. Entonces la señora le hace esa pregunta, ¿por qué nos tratan así? Y él le responde, porque son perros, ¿no? Esa frase, con un aderezo adicional. Mirta, una frase que expresa, solo para terminar la idea, el racismo, el clasismo, el desprecio que creo que ahora
la provincia de Puno lo siente y por eso está afianzando también su lucha y su protesta contra esa actitud, ¿no? Ahora, yo quería retomar esta última partecita de lo del tema de las protestas para que tengamos un poco claro, ¿no? O sea, no estamos hablando de protestas a favor de Castillo, ni que necesariamente digan, ok, queremos que vuelva Castillo al gobierno, sino que es más bien una manifestación contra todo lo que está pasando ahora, ¿no? Esta cercanía de Dina Boluarte con los poderes fácticos, con los sectores de la derecha, ¿no? Con unos medios de comunicación que han virado incluso la mirada, la presión, la investigación que se tenía contra el régimen anterior, y es un poco esta mirada negativa, contraria a las movilizaciones de parte de los medios de comunicación, de los poderes fácticos, lo que hace que estas movilizaciones sigan creciendo y sientan más bien que no están siendo escuchados. ¿Es así? Sí, comparto completamente lo que planteas por lo siguiente. Creo que esto pasa de ser una protesta específica a favor de algo del régimen, de Castillo, etcétera. También eso es importante, ¿no? Saber leer lo que la población plantea. Y eso pasa incluso por entender digamos, la parte teórica del conflicto, porque la gente puede salir a pedir en este momento libertad a Castillo, que regrese, no sé, pues a la presidencia, o que finalmente Dina Boluarte se vaya, o que hay el cierre del Congreso inmediato, pero hay que entender que esas son posiciones que detrás de las cuales hay intereses mucho más profundos, ¿no? Y creo que el interés que hay que entender, que la gente quiere expresar, es que hay un rechazo contra esta suerte de problema estructural, este problema estructural en el que siempre estas élites políticas muy ligadas también a la corrupción, a estos poderes económicos, se afianzan. Entonces la gente está protestando porque estamos volviendo a una situación, digamos, en la que hay, pues, se siente que nuevamente está gobernando alguien que no ganó, esas élites de siempre, que finalmente están moviendo los hilos detrás de la presidenta Dina Boluarte, que se están reagrupando, y por eso es que protestan, porque creo que sienten que hay un problema en todos los estamentos del Estado, con el gobierno, por supuesto, y el ejecutivo, en este caso, en manos de Dina Boluarte, están protestando contra eso, pero también protestan contra un Congreso que ahora más que nunca se muestra totalmente indiferente a las demandas de la población. O sea, hay 28 muertos y el Congreso ni se inmuta y sigue incluso en el intento de afianzar sus intenciones en este 2023. Miren, lo que están haciendo es gravísimo, ¿no? Hay una protesta contra los medios de comunicación, hay una protesta en realidad contra un conjunto de instancias del Estado que finalmente muestran que en el país finalmente gobierna quien se afianza en el poder, que son esas élites históricas que siempre han estado de espaldas a la población, ¿no? Justo con que está poniendo ya el segundo tema que hemos planteado, que queremos plantearte, en el Congreso, ¿no? Las dinámicas que hay alrededor del Congreso. Se logró aprobar una primera votación para aprobar este proyecto de ley de adelanto de elecciones para el 2024, pese a que la calle, tanto en Lima como en provincias, pide que sea más pronto, y eso puede ser otro debate, si hay tiempos y demás, si los organismos electorales pueden adaptarse y demás, que hayan elecciones primarias, que sería una forma de cambiar las cosas, la representación. En el Congreso tienen la mano, digamos, la mano que mece la cuna. Tienen como... la sartén por el mango. La sartén por el mango la tienen, ¿no? ¿Cómo ves tú que se vaya a desarrollar eso? Porque ya vemos iniciativas de querer reelegirse, de hacer una bicameralidad, que también podríamos debatir si está bueno o no. Pero en este momento, ¿cómo ves tú
que vaya a ser esta segunda votación en la siguiente legislatura para que se adelanten las elecciones, o cómo estos poderes fácticos de los que tú ya has advertido, que se están reafirmando, reorganizando atrás de Boluarte, vayan a actuar desde el Congreso. ¿Cómo lo ves? Bueno, es que yo creo que ahora es la situación que tenemos es una situación muy riesgosa, peligrosa, porque hemos generado un desbalance de poderes en el país, ¿no? Como ustedes decían, quien tiene la sartén por el mango aquí es el Congreso. Ha afianzado muchísimo su poder con una serie de modificaciones que le han ido cerrando la posibilidad incluso al Ejecutivo de que ejerza control sobre el mismo, incluso el Poder Judicial, ¿no? Con estas cautelares que han puesto para que se impida que cualquier resolución pueda parar, digamos, alguna decisión del Congreso. Han ido afianzando mucho el poder del legislativo y eso nos pone en un serio riesgo porque todas las decisiones ahora mismo van a depender de ellos mismos. Y yo creo que como varios analistas lo dicen, pero además las evidencias lo están mostrando, es que el Congreso en este momento está un poco midiendo fuerzas, por eso es importante, yo creo, que las movilizaciones ciudadanas se den, porque de no darse estas movilizaciones, yo creo que este Congreso ni siquiera hubiese dado el pasito de dar las elecciones para el 2024, no lo hubiese dado. Eso nos ha costado, por desgracia, 28 muertos, ¿no? Pero en este momento yo creo que ellos están midiendo un poco cómo se moviliza, cómo se desarrolla, cómo se mueven las calles, como para seguir avanzando en las pretensiones que tienen. Y sus pretensiones básicamente están en dos sentidos. Primero, es cómo aseguran que ellos mismos o digamos sus organizaciones y sus mismas redes se vuelven a reelegir y vuelven a los mismos espacios donde están. Y por eso es que están impulsando bicameralidad, están impulsando reelección, están impulsando incluso que los organismos electorales puedan ser destituidos y que ellos puedan tomar el control sobre ellos. Nombraron una comisión para la elección del nuevo defensor del pueblo, porque creo que lo que quieren es asegurar, si hay nuevas elecciones, elecciones a su medida. Pero también están considerando que en febrero, en marzo, en la segunda votación, a ver cómo si las calles se tranquilizan o se logra dominar a las calles, son hasta muy capaces de ya no ratificar esa decisión de elecciones al 2024, sino probar e intentar seguir hasta el 2026. Creo que esa va a ser su apuesta, ¿no? ¿Es posible que ese tema del 2026 haya sido parte de algún acuerdo que se haya tenido entre los líderes de las bancadas con Dina Boluarte? Porque vamos, si hace uno la revisión de los hechos, ¿no? Le archivan la denuncia en la subcomisión de acusaciones, luego se da esta movida torpe de Pedro Castillo, ¿no es cierto?, generando este autogolpe. Luego llega Dina Boluarte y en el discurso en el que ella asume el cargo, ella dice, nos quedamos hasta el 2026, ¿no? O sea, ella lo plantea ahí y como todos estábamos con la ebullición del tema, nadie le prestó atención y que a lo mejor ese era el plan maestro original, ¿no? Porque de ahí han ido bajando, ¿no? Elecciones adelantadas para el 25, para el 24, para el 20, en fin. O sea, digamos que esa puede haber sido la premisa original, ¿nos quedamos todos hasta el 2026? A mí me da la impresión de que sí, ¿no? Todo indica que sí, porque, a ver, un discurso de investidura es algo que se cuida mucho, para empezar, ¿no? Porque eso va a marcar la pauta de lo que va a hacer el gobierno. Y cada palabra está muy bien pensada, y yo creo que ese anuncio de nos quedamos hasta el 2026 era parte del acuerdo para que ella pudiera subir a la presidencia. Acuérdense que solo semanas antes ella estaba con una acusación constitucional, que habían congresistas
como Montoya, por ejemplo, que lo decían abiertamente, o Cueto, que decían abiertamente, el plan es primero inhabilitar a Dina Boluarte y luego a Castillo, ¿no? Pero después se la pensaron mejor, creo que veían también esta suerte de que podían ir cercando a Pedro Castillo. Claro que Castillo ayudó mucho con esa movida tan absurda que hizo, y fue un regalo para ellos. Entonces rápidamente pueden haber negociado el tema de nos quedamos hasta el 2026, y esa era la condición para que la dejen asumir. Y por eso Dina Boluarte expresa eso, que es lo que creo que hace estallar la indignación de la gente, porque la gente creo que entiende claramente que ese anuncio es producto de ya de un acuerdo y de un contubernio, digamos, entre ella y el Congreso, ¿no? Y eso es lo que a la población la llega a molestar tanto. Creo que nos queda clarísimo a muchos que sí hubo una conversación previa, de no acusarla constitucionalmente ya, por esto del club Apurímac y todo, ya decía mucho de por dónde venía la cosa. Queremos terminar, Mirta, para no quitarte más tiempo, hablar un poco sobre el expresidente Castillo. Tú has estado cerca de él, has sido su primera ministra, y también, por cierto, si bien has sido cercana, no lo has sido del todo, por lo que hemos escuchado en entrevistas, porque era una persona muy esquiva, que no escuchaba, que se cerraba, digamos, en los que él confiaba de su familia o gente muy cercana. Y habiendo sido primera ministra que está, digamos, trabajando al costado del presidente, ¿cómo crees que haya llegado a una decisión que nadie entiende, ¿no? Al tener esto, justo lo estabas contestando en la pregunta anterior, de dar este intento de golpe de Estado, ¿no? Que no se llega a consumar porque tenía todo en contra. Tan en burbuja estaba él, tan en una burbuja cerrada que no veía la realidad. ¿Y cómo crees que pueda terminar el futuro de Pedro Castillo ahora más adelante, ¿no? Sí, bueno, yo en esta decisión que él tomó de manera, me parece tan equivocada, me da la impresión, por lo que yo he conocido de él, que pudieron haber hasta 3 factores, ¿no? El primero es que él suele confiar en determinadas personas que siente que son cercanas a él, ¿no? No confía, por ejemplo, no era un presidente que llamaba en su consejo, incluso a su equipo de asesores y conversaba sobre las decisiones que va a tomar. Normalmente él las tomaba con quienes consideraba más cercano a él, ¿no? Y creo que en el contexto en el que habían terminado por separarlo de sus círculos más íntimos, porque la mayoría estaba preso, denunciado, algunos se habían declarado colaboradores eficaces. Entonces yo me puedo imaginar la soledad en la que él se sentía, ¿no? Y claro, lo más cercano que tenía él y que le quedaba, digamos, era Betsy Chávez y Aníbal Torres, que han estado desde el inicio de su gobierno y que me consta que son personas a las cuales él les tenía muchísima confianza. Entonces, me parece que esa decisión se tomó con esas 2 personas, teniendo en cuenta el grado de confianza que tenían. Pero a mí me parece que, conociendo además a esas 2 personas, y creo que le pueden haber llevado a tomar esta decisión sin una intención malévola, digamos, pero sí me parece que eran una combinación mala, Aníbal Torres y Betsy Chávez, porque de un lado tenías la vehemencia de una persona de tercera edad, que como era el doctor Aníbal Torres, ¿no? Que creía en, digamos, fórmulas incluso autoritarias, ¿no? Digamos, propias de otra época incluso. Y bueno, y Betsy Chávez era una joven
con la vehemencia de creer que todo lo puede cambiar y que con el poder se puede todo. Entonces, una pésima combinación tener de consejeros a ambos, pero él confiaba en ellos. Lo segundo es que me parece que él es una persona que no suele escuchar directamente, se alejaba de los medios de comunicación, las noticias, etcétera, lo que estaba pasando, no tenía información de primera mano. A él le contaban lo que estaba sucediendo. Y ahí me parece que recibió una mala información, por lo que sé, respecto a que ya habían conseguido los votos para vacarlo, y bueno, esta desesperación en la que entra porque estaban haciendo confesar a uno de los, digamos, de las personas más allegadas a su gobierno, que era este asesor, ¿no? Que lo estaban haciendo, pues, declarar ese día como colaborador eficaz. Dicho sea de paso, ya no ha vuelto a declarar, ¿no? O sea, ya no ha vuelto a aparecer ese tema. ¿No? Salatiel, como los demás, salen, sueltan una bomba y luego desaparecen, como Karelin, como Pacheco, como, bueno. Entonces creo que él suele a veces dejarse llevar por esa desesperación, a veces entra en esos pánicos, yo lo he visto en algunas oportunidades, y ahí necesita voces muy sensatas que le digan, tranquilícese, la situación está así, pero si tienes a una combinación de dos personas que dice, sí, esto es el fin, bueno, lo pudieron llevar a tomar esa decisión equivocada. Y lo último que creo es que sí, pues era un gobierno muy débil y que había sido atacado constantemente. Él estaba muy agobiado por el ataque de la ultraderecha, estaba muy cansado, también muy agotado de esos ataques. Y creo que un desenlace así también expresa esa frustración que él tenía con respecto a un Congreso que sabía que desde el inicio y que jamás lo iba a dejar gobernar. Entonces, me parece que también eso lo lleva a tomar una decisión tan descabellada, creo yo, y que finalmente, para completar la respuesta a qué lo va a llevar, yo creo que es clarísimo que él cometió un acto muy serio en contra de la Constitución y que va a tener que asumir las responsabilidades, ¿no? Uh-huh. Muy bien, Mirta, le agradecemos por haber conversado con nosotros. Se nos quedan varios temas en el tintero, seguramente ya habrá oportunidad de seguir dialogando, de seguir conversando, porque usted tampoco va a estar alejada del mundo de la política, así que seguramente nos vamos a volver a encontrar en otro momento, en otro espacio también para seguir conversando sobre estos temas. Muchas gracias por su presencia y por su tiempo, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por la conversación. Mirta Vázquez, expresidenta del Consejo de Ministros, expresidenta del Congreso, estuvo con nosotros en este primer episodio, esta primera edición de nuestro podcast Se Tenía que Decir. En esta secuencia, pese a todo positivo, es que no queremos terminar el podcast con ira, ni renegando, ni tristes por todo lo que hemos visto, ni apenados por lo que pasa en el país, con lo que ha pasado en Brasil, por ejemplo, también algo muy nuevo, que no lo hemos, ha salido de nuestra pauta ya, porque esto lo tenemos pauteado, pero también lo tocaremos en su momento, que pese a todo lo que está pasando, siempre hay algo bueno que ver, hay algo bueno que comentar, hay algo bueno que contarles como noticia. Y definitivamente el cine y el arte nos van a salvar. Nos salvaron en la pandemia el arte a muchos, la cocina, el teatro, el video, las nuevas formas de expresión, el graffiti y demás, el arte popular, y el cine siempre va a ser pues un refugio en donde podemos encontrar joyas realmente, y si son peruanas, mucho, mucho mejor. Paco, ¿tú has visto Will Aspirag? Sí, definitivamente esta película que está todavía en cartelera y creo que está cumpliendo un récord en cuanto a cintas peruanas, porque está entrando a su 6ª semana de permanencia en la cartelera con un fenómeno bastante interesante, que la gente está comunicándose en las redes, haciendo que los familiares vayan, que los amigos vayan a verla, y está haciendo que la cadena de cines que la está poniendo haya abierto más salas y más funciones, porque ya estaban a punto de retirarla, como suele ocurrir con todas las películas peruanas que no son Tondero Producciones. Suelen salir rápido de cartelera porque no tienen una presencia o una vista importante.
Y esta película es muy, muy bonita, y para estos tiempos, y lo he comentado también en otro podcast que tengo, en estos tiempos que estamos viviendo es básicamente un oasis, es un refresco ver esta película llena de esta bondad, de esta ternura que destila este niño, este personaje Sistu, ¿no? Cuya única intención es ir a ver el cine que se está proyectando en su pueblo, lejos de la chacra donde él vive, donde él trabaja con su familia. Y nos muestra un poco cómo es esta mirada que se tiene en los Andes, ¿no? Respecto a lo que viene de otros lados, el miedo que puede haber con lo que venga de otros lados, pero cómo a partir de la mirada de un niño se puede ofrecer una perspectiva distinta, ¿no es cierto? Muy noble, muy tierna, y nos permite conocer también las costumbres de nuestros compatriotas en los Andes, ¿no? Este tema del intercambio, del poder darte algo a cambio de algún producto, ¿no es cierto? Y otra cosa importante, las decisiones que se toman en la comunidad en conjunto. Un tema de familia, que es el tema de que Sistu vaya o no vaya al cine para ver las películas y luego venir a contar las historias, se decide en comunidad. Es la gente la que toma la decisión, no la familia, no el papá y la mamá, no solamente ellos, sino toda la comunidad que decide, ok, Sistu que vaya, que vea las películas y que nos venga a contar. Y aquí la imaginación del niño, pues, obviamente toma otro tamiz y le da una mirada también bien interesante a esta película, que personalmente se las recomiendo. Tienen que ir a verla ya, ingresar a la web del cine que la está dando, comprar la entrada e ir a verla, porque se están llenando las salas que están a disposición en todos los horarios. Pese a los spoilers de Paco Pérez, vayan a verla, por favor. No es nada. Spoiler, es parte de la trama. Paco, algo muy hermoso, las salas se están llenando. Sí. Y ahí hay un tema que nos van a ayudar a entender un poco lo que pasa en las comunidades, por ejemplo, el altiplano en este momento. Uh-huh. Toda decisión se toma colectivamente. No es porque venga un asesorador a decirte qué es lo que tienes que hacer, sino ponerse de acuerdo toda la comunidad, como pasa en el cine, como pasa en esta historia. Willak Pirca, perdón, lo dije mal al inicio, sino que todo se toma. Esta es una historia más que de un niño descubriendo el séptimo arte, ¿ya? Es cómo se viven las decisiones y cómo se toma todo a través de la comunidad. También lo leí en una crítica. Y bueno, el primero que me jaló las orejas, voy a ir a verla, todavía no he podido ir, pero felizmente se están llenando las salas y todas las funciones terminan con la gente aplaudiendo de pie. Y una recomendación chiquita, nada más para cerrar. Si tienen niños en casa que ya leen, que ya pueden leer, llévenlos para que lo vean, porque de verdad, los chicos salen contentos, salen con una mirada totalmente distinta, conocen un poco más de lo que se vive en nuestras comunidades, en nuestros Andes, ¿no? Y es muy simpático lo que después ellos te dan de feedback, lo que ellos te van respondiendo. Así que si tienen niños que ya están en edad de leer, porque la película es enteramente en quechua, con subtítulos en castellano. Así que si tienen la posibilidad de llevar niños, llévenlos, porque la experiencia es realmente muy, muy grata. Willak Pirca sigue en cartelera y seguimos yendo a verla, seguirá en cartelera aún más. Rompamos ese esquema de comercialización en los cines de la capital y del Perú también. Bien, hasta aquí nuestra primera edición del podcast Se Tenía que Decir, con Willy Vázquez, el Paqui. Paco Pérez García, Paco al Sur, cuenta en Twitter y en Instagram para recibir sus comentarios y para seguir hablando sobre estos temas que hemos venido dialogando en esta primera edición de Se Tenía que Decir. Gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos. Déjenos sus comentarios, compartan este podcast en todas sus redes, con sus amigos y enemigos, y nos vemos la próxima semana con nuevos temas en Se Tenía que Decir. Chao. Chao.